Hola chicos de tercero de secundaria. Hoy vamos a ver el tema factorización parte 1. La factorización de una expresión algebraica consiste en escribirla como la multiplicación de sus factores primos. Tenemos aquí, en la parte izquierda, tenemos un polinomio de grado 2, que es x al cuadrado más 3x menos 4, y en la parte derecha ya tenemos la multiplicación de sus factores primos. Entonces, el método de pasar la expresión izquierda a la expresión derecha se llama factorización. Y en la multiplicación de estos factores primos a su desarrollo, que es x al cuadrado más 3x menos 4, se llama multiplicación algebraica o producto de factores primos. Entonces, el tema de hoy va a ser pasar de la izquierda a la derecha. Vamos a ver diversos métodos de factorización. Tenemos aquí el primero, el método del factor común. En el lado izquierdo vemos que dice x al cuadrado más 7x y en el lado derecho es x por x más 1. En el método del factor común vemos que en estos dos términos el factor común entre ambos es x. Entonces vamos a tomar ese factor, lo colocamos aquí, luego abrimos un paréntesis y hacemos x al cuadrado entre x, sería x, colocamos el mismo signo más, y luego 7x entre x es 7, y cerramos paréntesis. Tenemos aquí el segundo método, que es por agrupación. Aquí vemos un ejemplo que es ax más bx más a por y más b por y. Entonces aquí son 4 términos, los voy a agrupar de 2 en 2. Los primeros 2 términos y los 2 últimos términos. Los primeros 2 términos porque tienen un factor común, que es el x. Luego los últimos 2 tienen un factor común, que es el y. Una vez que los agrupo de esa manera, aquí voy a factorizar el x por el método de factor común, que sería x por a más b, y en esta parte voy a factorizar teniendo el factor común, que es el y sería y por a más b. Ahora, en esta parte vemos que hay dos términos, y ambos términos tienen un factor común, que es el a más b. Factorizamos el a más b y sería a más b por x más y. Entonces vemos que de estos 4 términos los agrupamos y luego aplicamos el método de factor común y obtenemos a más b por x más y. También tenemos otro método que es por identidades. Estas fórmulas, estas identidades ya lo hemos visto en la clase de multiplicación algebraica. Recordemos que la factorización es pasar de la izquierda a la derecha a una multiplicación algebraica. Pero si ya nosotros sabemos pasar de la derecha a la izquierda, va a ser más fácil. Solamente es identificar qué multiplicación algebraica es su desarrollo. Entonces aquí vemos en la primera identidad es la suma o la resta, en este caso de un binomio al cuadrado. La siguiente es una diferencia de cuadrados. En la tercera es la suma o la resta de dos cubos. Y ya en la cuarta expresión ya sería un trinomio al cuadrado. Vamos a ver aquí algunos ejercicios. Tenemos el problema número 1. Me dice factoriza. Tenemos q, que es igual a x por y menos z por y más xa menos za. En este caso voy a factorizar los primeros dos términos porque tienen un factor común, que es el y. Entonces sería y por x menos z. En el siguiente tenemos en el tercer y cuarto término que tiene un factor común, que es el a. Entonces sería a por x menos z. Ahora tenemos dos términos y tienen un factor común, que es el x menos z. Factorizamos el x menos z y quedaría x menos z por y más a. Pasamos al problema número 2, que me dice factoriza.
tenemos 8x a la 4 menos 2y a la 4. Aquí en ambos términos podemos factorizar el coeficiente. El 8 y el 2 son múltiplos de 2, por lo tanto sería 2 paréntesis 4x a la 4 menos y a la 4. Luego podemos ver que el 4x a la 4 también se puede expresar de esta manera. Sería 2x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Y el y a la 4 se puede expresar como y al cuadrado todo elevado a la 4. Una potencia de potencia. Bien, ahora mira, podemos ver también que con estos dos términos se está formando una diferencia de cuadrados. En este caso sería el 2x al cuadrado más y al cuadrado por 2x al cuadrado menos y al cuadrado. Ahí está, ya tenemos que de todos estos dos términos lo hemos factorizado y obtenemos aquí estos factores. Ya no podemos hacer nada más ahí. En el problema número 3 me dice factoriza. Aquí tenemos x al cuadrado más 4 por x a la 3 menos 1 por x a la 6. En este factor, el x al cuadrado más 4 ya no se puede hacer nada, no lo podemos factorizar, lo dejamos ahí. Pero el segundo factor, que es x al cubo menos 1, se puede ver también que aquí hay una diferencia de cubos. El 1 tranquilamente puede ser 1 al cubo. Si es así, entonces voy a desarrollarlo. ¿Sí? Sería x menos 1 por x al cuadrado más x más 1 al cuadrado. Pero se sobreentiende que 1 al cuadrado es igual a 1, por eso lo dejo así. De esta manera ya factoricé todo lo que se podía. Puedo contar que hay 1, 2, 3 y 4 factores primos. En el problema número 4 me dice, determina la suma de los factores primos del polinomio. Tenemos aquí el polinomio Q, que tiene variables x e y. Repito, acá dice que tiene dos variables, que es el x e y. Entonces vemos que ese polinomio es 11x al cuadrado por y a la 3 por z por 2x menos 3 por x más 3y. Veo que ya está factorizado. Ahora, lo único que me piden es la suma de los factores primos. Vamos a identificar quiénes son los factores primos. Entonces, comenzando de la derecha, el x más 3y es un factor primo porque tiene las variables x e y. El siguiente factor sería 2x menos 3. Tiene una variable, por lo tanto es un factor primo. Luego vemos el z. El z no puede ser un factor primo. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna variable, o el x o y. Entonces z solo es un número, una constante. El y también es un factor primo. El x es un factor primo y el 11 no, porque no tiene ninguna variable, x o y. Vamos a sumar entonces el x más y más 2x menos 3 más x más 3y. Sumamos todo eso y obtenemos 4x más 4y menos 3. Llegamos al problema número 5. Me dice factoriza el polinomio p cuyas variables son x, y y z. Entonces vemos que tiene tres términos y entre esos tres términos los coeficientes son múltiplos de 2, entonces podemos ahí factorizar el 2. Ahora, en los tres términos también tienen las tres variables. Tienen el x, el y y el z. Tienen eso en común. Cuando pasa eso, vamos a primero a factorizar el coeficiente, que sería 2. Luego, la primera variable sería x. Tomamos la x y elegimos el menor exponente de todos ellos. Entonces el menor exponente sería el 2. Luego tomamos el y y elegimos también el menor exponente de y. En este caso sería el 1. Y luego z. Tomamos el menor exponente, que sería 3. Luego ya procedamos a dividir, que sería 4x al cubo por y al cuadrado z a la 4 entre 2x al cuadrado por y por z al cubo. Y obtendría que esa división me da 2x y z.
Igualmente con este término y con este término ya podemos hacer eso y tenemos ya la factorización. Problema número 6. Me dice factoriza. Ahí tenemos cuatro términos. Tenemos el a al cuadrado más bi al cuadrado menos ai al cuadrado menos b al cuadrado. Lo que puedo hacer es asociar el menos b al cuadrado, lo voy a ubicar aquí, y el bi al cuadrado lo voy a ubicar aquí en la parte última. Bien, entonces en esta parte, primero y segundo término, veo que es una diferencia de cuadrados y eso de ahí sería a más b por a menos b. El tercer y cuarto término tienen un factor común que es el y al cuadrado. Entonces comenzamos a factorizar. Bien, en este caso, ¿no? En tercer y cuarto término yo factorizo el menos i al cuadrado para obtener aquí este factor a menos b. Ahora tengo dos términos y en esos dos términos hay un factor común que es el a menos b. Factorizo el a menos b y me quedaría a menos b por a más b menos i al cuadrado. Y ya no se puede factorizar nada más. Problema número 7. Me dice factoriza. Aquí tenemos cuatro términos. El a la 4 por m más a la 4 a la n menos b a la 4 por m menos b a la 4n. Bueno, en el primero y el segundo se puede factorizar el a la 4. En el tercero y cuarto voy a factorizar el menos b a la 4. Entonces obtendría toda esa factorización y bueno, en esos dos términos el factor común sería m más n. Entonces tendría m más n por a la 4 menos b a la 4. Ahora, en esta parte tiene una forma de una diferencia de cuadrados. Si le damos la expresión correcta, el a a la 4 le voy a poner como si fuera a al cuadrado y el b a la 4 es como si fuera b al cuadrado. Entonces sería a al cuadrado menos b al cuadrado por a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora, dentro de ese factor también hay una diferencia de cuadrados. En este no, ese queda ahí nomás, pero el de acá sí. Entonces sigamos desarrollando y sería a menos b por a más b. Y esa de ahí sería toda la factorización de esos cuatro términos. Llegamos al problema número 8. Me dice factoriza. Tenemos aquí x a la 9 menos y a la 9. El exponente es 9, es un múltiplo de 3. Entonces voy a darle la forma aquí, el x a la 9, de x a la 3 y todo eso a la 3, igualmente el y a la 9, que sería y a la 3, todo eso elevado a la 3, y tendría aquí una diferencia de cubos. Como diferencia de cubos, eso sería a x al cubo menos y al cubo, o sea, el primer término menos el segundo término, todo eso multiplicado por el primer término al cuadrado, que sería x al cuadrado, más la multiplicación del primero por el segundo, que es x al cubo por y al cubo, más el segundo término al cuadrado, que es y al cubo al cuadrado. Aquí tenemos una potencia, se multiplican los exponentes 3 y 2, sería x a la 6, acá multiplicamos el x a la 3 por y a la 3, y en el y sería y a la 6, porque 3 por 2 es 6. Luego podemos ver en esta parte, en ese factor que dice x al cubo menos y al cubo, eso de ahí es una diferencia de cubos, entonces lo desarrollamos, sería x menos y por x al cuadrado más xy más y al cuadrado, y bueno, con este término, con este factor serían ya tres factores, y esa sería la factorización. Pasamos al problema número 9. Me dice factoriza x más y por z al cubo más x más y. En esta parte me puedo dar cuenta que el x más y del segundo y tercer término podría yo agruparlo con un paréntesis, lo tendría así, y aquí ya factorizaría el x más y. Factorizo el x más y y acá quedaría z al cubo más 1. Ahora, el z cubo más 1 es una suma de cubos, porque el 1 puede entenderse como también
1 al cubo. Entonces esto sería z más 1 por z al cuadrado menos z más 1. Y en ese problema ya tenemos toda la factorización. Llegamos al problema número 10. Me dice factoriza. Tenemos el x al cubo por y al cuadrado menos x al cubo menos y al cuadrado más 1. Ahí tenemos 4 términos. Lo que voy a hacer es factorizar el primero con el segundo. Como tienen un factor común que es el x al cubo, sería x al cubo por y al cuadrado menos 1. Y luego el tercero y cuarto término voy a factorizar el menos 1. Se sobreentiende que aquí es menos 1. Entonces sería menos paréntesis y al cuadrado menos 1. Ahora, ambos tienen un factor común que es el y al cuadrado menos 1. Factorizo. Tendría y al cuadrado menos 1 por x al cubo menos 1. El x al cubo menos 1 es una diferencia de cubos. Desarrollo. Y también acá, el y al cuadrado menos 1 también se puede interpretar como si fuera una diferencia de cuadrados. Entonces aquí sería y más 1 por y menos 1. Y en esta parte sería x menos 1 por x al cubo más x más 1. Y esa sería ya toda la factorización en el problema 10. Y llegamos al problema número 11. Me dice, factoriza el polinomio y halla la suma de todos sus factores primos mónicos lineales. Cuando nos hablan de factores primos mónicos, nos están hablando de factores cuyo coeficiente principal del polinomio es igual a 1. Pero si nos están hablando de mónicos lineales, entonces nos están hablando de polinomios lineales. Quiere decir entonces que el coeficiente principal de ese polinomio lineal es igual a 1. Ya tenemos aquí el polinomio P, cuya variable es x. Eso es igual a x a la 5 más x a la 4 menos x al cuadrado menos x. Vamos a factorizarlo. En esta ocasión voy a asociar el menos x, lo paso a la izquierda. Tendría así x a la 5 menos x. Y el x a la 4 menos x al cuadrado. Bien, asocio el primero con el segundo y el tercero con el cuarto. En estos dos primeros factorizo el x y quedaría x por x a la 4 menos 1. Y en el tercero y cuarto factorizo el x al cuadrado y tendría x al cuadrado por x al cuadrado menos 1. Tengo acá dos términos. En este factor puedo utilizar aquí una diferencia de cuadrados. Aquí este x podría ser x al cuadrado. Y eso sería x por x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1. Igualmente, en ese factor, el x al cuadrado menos 1, también yo lo podría hacer una diferencia de cuadrados. Pero si yo hago una diferencia de cuadrados, no podría aprovechar esta parte de aquí, que es este factor igual. Entonces lo dejamos tal como está y factorizamos en estos dos términos los factores comunes, que son el x y el x al cuadrado menos 1. Factorizamos y tendría aquí dentro el x al cuadrado más 1 más x. En esta parte ya tendría el x al cuadrado más x más 1. Esto lo dejamos ahí, ya no hay nada más que factorizar en esta parte. Pero sí en este factor, el x al cuadrado menos 1. Eso es una diferencia de cuadrados. Sería x más 1 por x menos 1. Vemos que en cada factor ya no se puede factorizar nada, entonces ya tenemos factores primos. Puedo ver también que todos son factores primos mónicos, pero a mí me dicen la suma de todos sus factores primos mónicos lineales. De todos estos factores, los únicos polinomios o factores lineales son el x más 1 y el x menos 1. Ese factor no, porque este es un polinomio de grado 2 y no es lineal. Sumamos entonces estos tres factores, sería x más 1 más x menos 1, el 1 con el menos 1 se van,
y me quedaría x más x, y eso es igual a 3x. Bien chicos, ya conmigo será hasta la próxima oportunidad. Que el Señor me los bendiga, me los guarde poderosamente en el nombre de Jesús.